¿De verdad pensaste que estarías a mi nivel? Mira a tu alrededor. Todos saben quién manda aquí. ¿Alguna vez te ha pasado que el pasado que intentaste olvidar regresa de repente, golpeándote en plena cara con más fuerza de la que imaginabas? Yo jamás pensé que aquella sombra que me había perseguido en mis años de escuela volvería a cruzarse en mi camino. Pero la vida, con su ironía cruel y su manera de tejer destinos, decidió que debía enfrentar de nuevo a quien había marcado mi juventud con cicatrices invisibles. Todo comenzó un lunes cualquiera, de esos días en que uno se levanta cansado, pero dispuesto a cumplir con sus deberes. El reloj marcaba las 7 de la mañana y mientras me ajustaba la corbata frente al espejo, pensé que la rutina me estaba consumiendo. No era un hombre exitoso ni mucho menos. Había logrado mantener un empleo estable en una empresa mediana, nada espectacular, pero suficiente para pagar las cuentas y sostener una vida modesta. A mis 45 años sentía que el mundo me había dejado atrás. Sin embargo, ese día estaba destinado a ser distinto. Al llegar a la oficina, noté un movimiento extraño. Los compañeros cuchicheaban en voz baja como si esperaran algo grande. Había rumores de que la dirección había contratado a una nueva jefa de área, alguien con experiencia, con un currículo brillante y una reputación impecable. Todos estaban ansiosos, algunos nerviosos, otros expectantes. Yo, sinceramente, no le di demasiada importancia. Pensé, otra persona más para mandarnos, otra figura de poder que jamás entenderá lo que es estar aquí abajo, luchando día tras día. Pero cuando la puerta del salón de juntas se abrió y escuché sus pasos seguros resonando en el piso de mármol, sentí un escalofrío. No quise creerlo. No podía ser. Y, sin embargo, allí estaba ella. Su cabello, que en la adolescencia llevaba siempre recogido en una coleta rebelde, ahora caía liso y perfectamente alisado sobre sus hombros. Su mirada, la misma mirada que usaba para humillarme en el patio del colegio, brillaba con la seguridad de quien sabe que tiene el poder en sus manos. Su sonrisa, esa mueca torcida que en mis recuerdos siempre acompañaba una burla, ahora estaba pulida con la elegancia de los años. Era Claudia Ramírez, mi antigua compañera de secundaria, mi verdugo adolescente, la persona que durante años convirtió mis días escolares en un infierno. En aquel entonces, yo era el típico chico tímido, reservado, sin dinero para ropa de marca ni la facilidad de palabra que atraía a los demás. Claudia, en cambio, era popular, extrovertida, siempre rodeada de amigos, y con la crueldad típica de algunos jóvenes, había decidido hacer de mí su blanco favorito. Burlas en voz alta, apodos hirientes, bromas pesadas, miradas de desprecio. Todo eso lo soporté en silencio pensando que algún día terminaría. Y sí, terminó. O al menos eso creí. Pero ahora, 20 años después, el destino nos había vuelto a reunir, solo que en un escenario completamente distinto. Ella no era más una adolescente con influencia pasajera, sino mi jefa directa en la empresa. Y yo, el hombre común que solo aspiraba a sobrevivir en la rutina, volvía a estar bajo su sombra. «Buenos días a todos», dijo Claudia con voz firme, proyectando seguridad. «A partir de hoy, seré la nueva gerente de área. Espero contar con el compromiso de cada uno de ustedes. Y recuerden, los resultados son lo único que importa». El aplauso que siguió me resultó ensordecedor. Todos parecían impresionados con ella, fascinados por su energía, su currículum, su éxito. Yo, en cambio, apenas podía respirar. Mi corazón golpeaba en el pecho como si quisiera escaparse.
Cuando sus ojos recorrieron la sala y se posaron en mí, vi un destello de reconocimiento. Durante un instante pensé que fingiría no conocerme, pero entonces aquella sonrisa suya, la misma de antaño, se dibujó en su rostro, y supe, con un frío en la espalda, que todo estaba por comenzar de nuevo. Los días siguientes confirmaron mis peores temores. Claudia no había cambiado. Detrás de su fachada de ejecutiva moderna, seguía habitando la misma muchacha cruel que disfrutaba aplastando a los demás. Cada vez que hablaba conmigo, su tono era condescendiente, cargado de ironía. Si cometía un error mínimo, lo magnificaba frente a los demás. Si lograba un acierto, lo minimizaba o se lo atribuía a alguien más. Me convertí otra vez en su blanco favorito. Lo peor era que nadie sospechaba nuestra historia. Para mis compañeros, simplemente era el nuevo estilo de dirección, una manera exigente de trabajar. Nadie sabía que detrás de esas críticas había un pasado de humillaciones, un eco de insultos que yo creía olvidado. Intenté convencerme de que debía ser fuerte, que era un hombre adulto, que ya no era aquel adolescente indefenso. Pero cada vez que Claudia pronunciaba mi nombre con ese tono burlón, sentía que los muros del pasado se derrumbaban y me quedaba otra vez desnudo ante ella. Y como si eso no fuera suficiente, una tarde descubrí algo que me heló la sangre. En la reunión semanal, Claudia mencionó casualmente que su esposo pronto visitaría la oficina. Lo dijo con una sonrisa orgullosa, como si se tratara de una carta de triunfo que llevaba escondida. Estoy segura de que se llevarán bien con él. Es un hombre admirable, el director ejecutivo de la compañía, dijo saboreando cada palabra. El mundo pareció detenerse. Su esposo era el CEO, el hombre más poderoso de toda la empresa. De pronto entendí que no solo estaba bajo su mando directo, sino que además ella tenía a su lado la máxima autoridad. ¿Qué posibilidades tenía yo de defenderme? ¿Cómo podía enfrentarme a una mujer que no solo tenía un cargo superior, sino que también estaba casada con quien manejaba toda la organización? Me sentí atrapado, como si las paredes de la oficina se cerraran sobre mí. El fantasma de mi pasado no solo había regresado, ahora tenía más poder que nunca. Pero lo que Claudia no sabía, lo que nadie en esa sala podía imaginar, era que yo guardaba un secreto, algo que, llegado el momento, podría cambiarlo todo. Y así, con el peso de los recuerdos y la presión de la nueva realidad, comenzó mi segunda batalla contra ella. Una batalla silenciosa, invisible para los demás, pero devastadora para mí. Porque enfrentarse a un enemigo del pasado, cuando ese enemigo se ha convertido en tu jefa y esposa del CEO, no es una simple coincidencia, es una prueba del destino. Los primeros días bajo el mando de Claudia fueron un martirio silencioso. Ella sabía cómo manipular los detalles, cómo disfrazar la crueldad con la excusa de la exigencia profesional. No necesitaba gritar ni perder el control. Su veneno estaba en las palabras exactas, en las miradas calculadas, en la forma en que lograba que yo quedara como un incompetente frente a todos. Sin embargo, lo que ocurrió aquella mañana en la sala de juntas superó cualquier recuerdo de las burlas de la adolescencia. Fue el primer gran golpe bajo, la primera humillación pública que dejó cicatrices en mi dignidad adulta. La reunión estaba programada para las 9. Todos los empleados del área nos reunimos alrededor de la mesa ovalada, con laptops abiertas y libretas listas. Claudia entró con paso firme, vestida con un traje beige impecable, irradiando poder y control. Su tono era suave, casi amable, pero cada frase estaba cargada de intención. Hoy quiero que cada uno presente los avances de sus proyectos.
dijo cruzando las manos sobre la mesa, y empezaremos con... Hizo una pausa deliberada. Su mirada recorrió el lugar como si buscara a alguien en específico, hasta que finalmente se detuvo en mí. Contigo. Sentí como todas las miradas se giraban hacia mí. Tragué saliva y abrí mi carpeta de informes. Había trabajado duro toda la semana, revisando cada detalle para que nada pudiera fallar. Comencé a exponer con voz insegura al principio, pero más firme a medida que me adentraba en los números. Estaba seguro de que mis resultados eran sólidos. Reducción de costos, cumplimiento de plazos, una estrategia para optimizar el tiempo de entrega. Pero cuando terminé, Claudia inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió de manera condescendiente. ¿Eso es todo?, preguntó. Sí, son los resultados del último trimestre, con las proyecciones que acordamos en la reunión pasada, respondí, intentando mantener la calma. Claudia tomó mi carpeta, la hojeó rápidamente y luego la cerró con un golpe seco. Me sorprende que después de tantos años en la empresa todavía presentas informes tan mediocres. Aquí no hay visión, no hay innovación. Es como si hubieras copiado lo que cualquiera podría haber hecho. El silencio se volvió insoportable. Algunos compañeros bajaron la mirada. Otros fingieron revisar sus pantallas. Yo sentí que la sangre me subía al rostro. Quise responder, defender mi trabajo, pero mi voz se ahogó en la garganta. Esto, levantó la carpeta para que todos la vieran, es exactamente lo que no quiero en mi equipo. Mediocridad disfrazada de esfuerzo. Las palabras cayeron como dagas. No solo me había ridiculizado frente a todos, sino que lo había hecho con la misma crueldad de antaño, la de la secundaria, cuando me obligaba a leer en voz alta solo para reírse de mis errores. La diferencia era que ahora no éramos adolescentes en un salón de clases, sino adultos en una empresa seria. Y aún así, ella seguía usando las mismas armas, la humillación y la burla. Cuando la reunión terminó, me quedé un instante inmóvil mirando mis papeles desordenados. Nadie se atrevió a hablarme. Algunos me dieron palmaditas incómodas en el hombro al pasar, como quien consuela a alguien condenado. Yo recogí mis cosas en silencio, con el corazón destrozado. Esa tarde, encerrado en mi cubículo, reviví cada palabra, cada gesto. Recordé cómo, en la adolescencia, ella me llamaba invisible, fantasma, porque siempre me quedaba en un rincón sin atreverme a defenderme. Y ahora, 2 décadas después, volvía a sentirme igual, invisible, reducido a nada frente a ella. Decidí entonces hablar directamente con Claudia. No podía seguir permitiendo que me destrozara frente a todos. Toqué la puerta de su oficina. ¿Sí?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla de su computadora. Claudia, necesito hablar contigo, dije con un hilo de voz. Ella alzó la mirada, arqueó una ceja y sonrió con esa mezcla de burla y desafío. ¿Qué pasa? ¿Vas a llorar como en el colegio? Sus palabras me dejaron helado, así que sí, me recordaba. Y no solo me recordaba, seguía disfrutando el mismo juego. No quiero problemas, dije, intentando sonar firme. Solo te pido respeto. Claudia soltó una carcajada corta. ¿Respeto?, repitió. El respeto se gana con resultados. Y tú, querido, sigues siendo el mismo de siempre, débil, inseguro, fácil de derribar. Me quedé en silencio, apretando los puños. No tenía sentido discutir. Ella tenía el poder y yo solo tenía mi orgullo herido. Pero lo que más me marcó fue lo que añadió antes de dar por terminada la conversación. Ah, por cierto, pronto tendrás la oportunidad de conocer a mi esposo. Estoy segura de que le encantará saber quién eres. Oh, ¿crees que no lo recordará? No entendí del todo lo que quiso decir, pero la forma en que lo pronunció, como si escondiera un secreto, me puso los nervios de punta. Esa noche, al llegar a casa, apenas pude cenar. Mi mente daba vueltas una y otra vez a la humillación vivida.
Pensaba en renunciar, en largarme y no volver jamás. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se resistía. ¿Por qué debía huir otra vez? ¿Por qué debía dejar que Claudia ganara, como siempre lo había hecho? En medio de esa tormenta emocional, recordé algo que llevaba años guardando. Algo que Claudia había olvidado, o quizá nunca supo. Un detalle del pasado que, de salir a la luz, podría cambiar el equilibrio de poder entre nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí en silencio. Porque aunque Claudia parecía tener todo a su favor, su puesto, su carisma, su esposo poderoso, yo todavía tenía una carta escondida. Lo que ella no imaginaba era que el destino ya había comenzado a tejer la revancha. Las humillaciones de Claudia no cesaron después de aquella reunión. Al contrario, parecían multiplicarse, como si el hecho de verme sufrir le diera más combustible para seguir aplastándome. Cada día encontraba una nueva excusa para ridiculizarme, ya fuera por un error mínimo en un informe, por llegar 2 minutos tarde a una cita o incluso por la ropa que llevaba puesta. Para el resto del equipo, era simplemente su estilo de liderazgo. Algunos lo aceptaban con resignación, otros incluso lo aplaudían. Yo, en cambio, sabía que había algo personal en cada palabra, en cada gesto. No era solo exigencia, era venganza, era placer. Era la misma Claudia de la secundaria, disfrazada de ejecutiva. Sin embargo, mientras ella se recreaba en su poder, yo comencé a recordar. Los recuerdos de aquellos años me golpeaban cada vez más fuerte, como si mi mente tratara de sacudir el polvo de un capítulo que había intentado enterrar, y en medio de esa tormenta reapareció un detalle que había permanecido oculto durante décadas. Un secreto. Un secreto que involucraba a Claudia, que había ocurrido en los últimos años de secundaria, y que, de saberse ahora, podría manchar la imagen perfecta que ella había construido. Todo comenzó una tarde en el viejo gimnasio de la escuela. Yo estaba solo, recogiendo mis cosas después de una clase de educación física, cuando escuché voces que venían del fondo. Me escondí instintivamente, era una costumbre mía evitar ser visto, una forma de protegerme de las burlas, y fue entonces cuando los vi. Claudia estaba allí, discutiendo con una profesora. Sus palabras eran duras, cargadas de desesperación. «No puede decirle a nadie», suplicaba Claudia. «Si mis padres lo saben, me matarán». La profesora, seria pero compasiva, le respondía en voz baja, aunque yo pude escuchar lo suficiente para entender que Claudia había sido sorprendida robando respuestas de un examen final. No solo era un simple error, era una falta grave, suficiente para arruinar su futuro académico. Recuerdo haber sentido una mezcla de sorpresa y miedo. Sorpresa porque la chica perfecta que todos admiraban no era tan intachable como parecía. Miedo porque si me descubrían allí, escondido, podía convertirme en el blanco de una furia que no sabía controlar. La profesora le dio una última advertencia. Aquello quedaría en secreto solo una vez, pero si volvía a ocurrir, lo comunicaría a la dirección. Claudia asintió, temblando, y luego, como si presintiera algo, giró la cabeza en mi dirección. Nunca supe si realmente me vio o si fue una coincidencia, pero ese instante quedó grabado en mi memoria. No dije nada entonces, guardé el secreto, tal vez por miedo, tal vez por costumbre. Yo era el chico invisible, incapaz de levantar la voz incluso cuando tenía una ventaja. Pero ahora, sentado en mi pequeño apartamento años después, recordaba cada palabra, cada detalle, y entendía que lo que había permanecido dormido podía convertirse en mi única arma. La oportunidad de usar ese recuerdo llegó antes de lo que imaginaba. Una tarde, mientras revisaba unos informes atrasados, escuché a Claudia hablando por teléfono en su oficina. La puerta estaba entreabierta y su voz, aunque baja, transmitía tensión. «No te preocupes, amor», decía. «Nadie sospecha nada. Aquí todos creen en mi versión y mientras tú sigas en la cima, nada puede salir mal». No supe exactamente de qué hablaba, pero aquella frase encendió en mí una chispa.
Había algo que ella ocultaba, algo que si salía a la luz podría tambalear no solo su posición, sino también la de su esposo, el CEO. Me di cuenta entonces de que Claudia no era invencible, que detrás de la fachada de seguridad y arrogancia había grietas, y que yo, el hombre al que siempre había tratado como basura, podía ser quien encontrara la llave para abrir esas grietas. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente era un torbellino de planes y temores. ¿Podía realmente usar aquel recuerdo de la adolescencia? ¿Tenía sentido remover un secreto tan antiguo? Pero cuanto más pensaba en las humillaciones recientes, en las risas de mis compañeros después de cada burla pública, más fuerte se volvía la idea. Tal vez era hora de dejar de ser invisible. Tal vez era hora de que Claudia supiera que yo también podía atacar. Los días siguientes comencé a observarla con más atención. Noté pequeños detalles, cómo se ponía nerviosa cada vez que mencionaban auditorías, cómo evitaba hablar de ciertos proyectos con transparencia, cómo usaba su relación con el CEO como un escudo ante cualquier pregunta incómoda. Poco a poco empecé a conectar los puntos. No era solo el secreto del examen de secundaria. Había algo más, algo presente, actual, algo que Claudia temía que se descubriera. Y yo estaba decidido a encontrarlo. El destino me dio una pista inesperada durante un almuerzo en la cafetería de la empresa. Estaba sentado solo, como de costumbre, cuando escuché a dos compañeras conversar en la mesa de al lado. ¿Sabías que Claudia consiguió un contrato enorme el mes pasado?, decía una. Sí, pero he oído que hubo irregularidades. Aunque claro, ¿quién se atrevería a cuestionar a la esposa del CEO? Mi corazón dio un salto. Irregularidades. La palabra se quedó flotando en mi mente como un faro en la oscuridad. Si lo que ellas decían era cierto, entonces Claudia no solo era la jefa cruel que disfrutaba humillándome, era también alguien que jugaba sucio en los negocios, alguien que usaba su posición y su matrimonio para cubrirse las espaldas. Esa tarde, mientras regresaba a mi escritorio, supe que estaba en el inicio de algo más grande, que el pasado y el presente de Claudia podían entrelazarse en un punto débil, y que yo, el hombre que siempre había sido su víctima, podía convertirme en el testigo incómodo que lo sabía todo. Lo que Claudia no imaginaba era que la historia estaba a punto de cambiar, porque cada secreto, tarde o temprano, busca la luz. Desde aquella revelación en la cafetería, algo dentro de mí había despertado. Ya no era el hombre resignado a soportar humillaciones. Ahora tenía un objetivo: encontrar las grietas en la armadura perfecta de Claudia. No se trataba solo de orgullo, era supervivencia. Cada día bajo su mando era un golpe más a mi dignidad, un recordatorio cruel de que la vida parecía disfrutar viéndome derrotado. Pero por primera vez en décadas, yo tenía en mis manos algo que ella no podía controlar: un secreto, un recuerdo y la posibilidad de desenmascararla. La oportunidad de dar el primer paso se presentó una tarde, durante otra de esas reuniones interminables. Claudia hablaba con entusiasmo de un contrato millonario que había conseguido para la empresa. Sus palabras eran firmes, su sonrisa impecable. Todos la admiraban, todos menos yo. Yo veía algo más allá de la fachada. Notaba cómo sus manos temblaban apenas un segundo cuando mencionó las auditorías. Percibía ese destello de inseguridad que trataba de esconder. Necesitaremos un informe detallado de todo el proceso de ese contrato, dijo uno de los directivos. Claudia asintió, segura. Pero yo no me perdí el brillo incómodo en sus ojos. Cuando la reunión terminó, decidí acercarme. Buen trabajo con ese contrato, dije con un tono neutral. Gracias, respondió sin siquiera mirarme. Debe haber sido complicado manejar todos los detalles. Claudia se detuvo. Me miró de frente, intentando descifrar si había doble intención en mis palabras. Lo fue.
pero yo sé cómo hacer las cosas. No todos pueden decir lo mismo, contestó con esa sonrisa venenosa que me devolvía a los pasillos de la secundaria. Quise marcharme, pero antes añadí en voz baja lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Como aquel examen de historia, ¿recuerdas? El color se le fue del rostro por un instante. Fue un segundo, casi imperceptible, pero lo vi. Claudia se recompuso de inmediato, sonrió como si nada y respondió: «No sé de qué hablas». Luego se marchó con paso firme, aunque sus tacones resonaron con una violencia que delataba su nerviosismo. Yo sonreí en silencio. Había dado en el clavo. Ese mismo día decidí comenzar a recopilar información. Pasaba horas revisando informes viejos, buscando irregularidades, pequeños detalles que pudieran demostrar que Claudia no era tan impecable como aparentaba. No era fácil. Tenía que hacerlo con cuidado, sin levantar sospechas. Pero cada página que revisaba era un recordatorio de que estaba jugando una partida peligrosa. Mientras tanto, Claudia intensificaba su juego de humillaciones. Como si hubiera percibido que yo ya no era tan sumiso, se esforzaba aún más en exponerme. Me corregía en público por errores mínimos. Me asignaba tareas imposibles de cumplir en plazos irreales. E incluso llegó a insinuar que yo estaba desmotivado y que tal vez no era apto para seguir en la empresa. Pero esta vez, en lugar de sentirme derrotado, cada ataque me daba más fuerza, porque ahora tenía un propósito: resistir el tiempo suficiente para encontrar la pieza que haría caer su castillo de naipes. La ocasión para un contraataque más directo llegó durante una comida de trabajo. Estábamos varios compañeros sentados alrededor de la mesa, hablando de las nuevas políticas de la empresa, cuando alguien mencionó que el CEO, el esposo de Claudia, daría un discurso en la sede principal la semana siguiente. «Será un gran evento», dijo uno de los gerentes. «Todos los ojos estarán puestos en él, y en su esposa, claro». Claudia sonrió con orgullo, disfrutando de la pensión. Yo aproveché ese momento para lanzar mi primer dardo. «Seguro que sí», dije, fingiendo ingenuidad. «Aunque, ¿no crees que las auditorías pueden arruinar la fiesta?» La mesa quedó en silencio. Claudia me miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y furia contenida. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Nada, nada. Solo que he oído que últimamente están siendo muy estrictos. Ya sabes, revisando cada contrato, cada firma». Algunos compañeros rieron nerviosos, creyendo que era una broma. Claudia, en cambio, no apartaba la vista de mí. Sus ojos eran cuchillos. «Pues no tienes de qué preocuparte», respondió al fin, con una voz firme pero fría. «En mi trabajo no hay nada que temer». Yo bajé la mirada, como si me arrepintiera, pero por dentro celebraba, porque había logrado algo: plantar la semilla de la duda, recordarle que yo sabía más de lo que parecía. Esa noche, al volver a casa, me sentí diferente. Por primera vez en años, no me veía como la víctima eterna. Sí, aún estaba bajo su poder. Sí, podía destruirme con una sola llamada a su esposo. Pero también había descubierto que ella no era invencible. Tenía un punto débil. Y yo, el hombre al que siempre había considerado un fantasma, era quien lo había encontrado. Sabía que aún estaba lejos de una victoria. Esto apenas comenzaba, pero había dado el primer paso. Y Claudia lo había sentido. Lo vi en sus ojos, lo escuché en la tensión de su voz. El fantasma de la secundaria ya no se escondía en un rincón. Ahora caminaba de frente, dispuesto a devolver cada golpe. Lo que ella no imaginaba era que yo estaba dispuesto a llegar hasta el final, aunque eso significara enfrentarme no solo a ella, sino también a su poderoso esposo. Porque cuando uno ha pasado media vida siendo invisible, llega un punto en que ya no tiene nada que perder. Los días posteriores a aquel almuerzo se volvieron un campo de batalla invisible. Claudia aparentaba calma frente al resto, pero yo podía sentir su mirada clavada en mí cada vez que entraba en la sala. Era como si intentara descifrar hasta dónde llegaba mi audacia,
¿qué tanto sabía yo realmente? Y, aunque seguía humillándome en público, ya no lo hacía con la misma tranquilidad de antes. Ahora sus ataques tenían un tinte de desesperación, de urgencia. Yo, por mi parte, sabía que debía moverme con cautela. Había lanzado un dardo, pero aún no tenía un arma. Para enfrentarla necesitaba pruebas. Palabras y recuerdos no bastaban. Si quería derrumbar a Claudia, debía encontrar algo tangible, algo que nadie pudiera negar. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos en el sistema, me topé con una carpeta olvidada. Estaba mal clasificada, perdida en un directorio que casi nadie consultaba. El nombre era genérico: Contratos Proveedores Antiguos. Abrí los documentos sin esperar demasiado. Pero pronto mis ojos se agrandaron. Ahí había reportes financieros y contratos de hace apenas un par de años, firmados por Claudia en representación de la empresa. Lo extraño era que las cifras no cuadraban. Había pagos inflados, facturas duplicadas y nombres de proveedores desconocidos. El corazón me latía con fuerza. ¿Era esto lo que sospechaba? ¿Claudia había manipulado contratos para obtener beneficios personales? Seguí revisando con más cuidado. En uno de los contratos noté un nombre repetido varias veces: Consultora Horizonte. A primera vista parecía una empresa legítima, pero algo me olía mal. Busqué en Internet desde mi teléfono. No existía ninguna página oficial, ningún registro confiable. Era prácticamente una empresa fantasma. Me recosté en la silla, tratando de asimilarlo. No era solo una irregularidad, era un fraude. Claudia estaba usando su puesto para desviar dinero a través de compañías inexistentes. Y peor aún, su esposo, el CEO, debía estar en la oscuridad, o tal vez lo sabía y miraba hacia otro lado. Por primera vez tenía algo real en mis manos. No era un recuerdo adolescente, ni una suposición. Eran documentos oficiales, pruebas que podían destrozar la imagen impecable de Claudia. Esa noche apenas pude dormir. Me debatía entre dos voces internas. Una me decía que era mejor no arriesgarse, que debía guardar silencio, que enfrentar a Claudia y el CEO era como lanzarse al vacío sin paracaídas. La otra, en cambio, me gritaba que esa era mi oportunidad, que el destino me había puesto las pruebas frente a los ojos, que si me callaba, seguiría siendo el mismo cobarde de siempre. Al amanecer, ya tenía mi decisión. No iba a callar. Al día siguiente me presenté en la oficina como si nada. Llevaba una memoria USB en el bolsillo con copias de los contratos que había encontrado. Me sentía extraño, como si estuviera cometiendo un crimen, pero al mismo tiempo con una energía que jamás había experimentado. Era como si mi vida gris y rutinaria de repente hubiera adquirido un propósito. Durante toda la mañana, Claudia se mostró particularmente tensa. Daba órdenes rápidas, evitaba mirarme directamente. Yo, en cambio, me limité a cumplir mis tareas con calma, disfrutando de la sensación de tener la ventaja. En un momento, coincidimos en el pasillo. Ella se detuvo frente a mí. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, con una sonrisa forzada. Entramos a su oficina. Cerró la puerta con un gesto seco. Escucha, dijo con voz baja pero firme. No sé qué intentas ni por qué me miras como si supieras algo, pero te advierto que este juego no terminará bien para ti. Yo la observé en silencio, dejando que el silencio pesara en la sala. Y luego con calma respondí, ¿seguro? Porque a veces los juegos cambian cuando aparece la verdad. Su rostro se endureció. Era la primera vez que vería a Claudia realmente inquieta, sin su máscara de superioridad. ¿Qué quieres decir?, preguntó apretando los dientes. Solo digo que los secretos no duran para siempre, contesté, y salí de la oficina sin darle tiempo a replicar.
Esa tarde, mientras ella dirigía otra reunión, yo apenas escuchaba. Mi mente estaba ocupada en un plan. ¿Qué hacer con las pruebas? ¿Mostrárselas directamente al CEO? ¿Filtrarlas de forma anónima? ¿O esperar el momento exacto para exponerla frente a todos? Lo que no sabía era que Claudia también estaba moviendo sus fichas. Al salir del trabajo, encontré mi escritorio desordenado. Mis papeles estaban revueltos y mi cajón, que siempre mantenía cerrado, estaba entreabierto. Alguien había estado allí. No era difícil adivinar quién. Claudia sospechaba que yo tenía algo y ya estaba buscando la manera de descubrirlo. El juego había comenzado en serio. Esa noche, mientras cenaba en soledad, pensé en lo irónico que era todo. Durante años había soñado con pasar desapercibido, con no llamar la atención de nadie. Y ahora de pronto me encontraba en el centro de una batalla silenciosa contra una mujer poderosa, inteligente y despiadada. Una mujer que además estaba casada con el hombre más influyente de la empresa. Pero había algo que ella nunca entendería. Yo ya no tenía miedo, porque cuando un hombre ha sido humillado toda su vida, llega un punto en que el dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en combustible. Y ahora yo tenía pruebas. Y Claudia lo sabía. Los próximos días serían decisivos. El CEO regresaría de un viaje y asistiría a la reunión general de la compañía. Claudia, sin duda, intentaría brillar, reforzar su imagen perfecta. Pero yo tenía la posibilidad de cambiar la historia. Podía permanecer en silencio y seguir siendo invisible, o podía abrir la caja de Pandora y hacer que el mundo viera a Claudia como lo que realmente era. Y en lo más profundo de mí, sabía que ya había tomado la decisión. La semana de la reunión general se acercaba, y con ella el regreso del CEO. El ambiente en la oficina estaba cargado de expectativa, decoraciones discretas, informes pulidos hasta la perfección. Sonrisas tensas de quienes sabían que el jefe máximo evaluaría cada detalle. Para Claudia era la oportunidad de oro, brillar frente a su esposo y reafirmar su posición de mujer impecable. Para mí, en cambio, era el escenario perfecto, la ocasión de tenderle una trampa y mostrar a todos quién era realmente. Pasaba las noches revisando una y otra vez los contratos que había encontrado. Analizaba cada cláusula, cada cifra, cada firma. Los números no mentían. Había pagos inflados, empresas fantasma, movimientos imposibles de justificar. No necesitaba inventar nada. Las pruebas hablaban solas. El problema era cómo usarlas sin convertirme yo en la víctima. Sabía que si me enfrentaba a Claudia directamente, lo negaría todo y me aplastaría con su influencia. Y si intentaba llegar al CEO por mi cuenta, corría el riesgo de que él también estuviera involucrado, o peor aún, que me acusaran de difamación. Necesitaba una estrategia más astuta, dejar que Claudia se enredara en sus propias mentiras hasta que no pudiera escapar. Comencé con pequeños movimientos. Pedí a un compañero del área contable que me ayudara con un reporte cruzado de gastos, fingiendo que lo necesitaba para un análisis rutinario. Le pedí a otro colega de logística que me confirmara datos sobre proveedores. Todo con pretextos simples, nada que levantara sospechas. En mi memoria USB, poco a poco, se fue armando un archivo implacable. Pruebas cruzadas, facturas sospechosas, contratos con la consultora Horizonte. Mientras tanto, Claudia parecía más nerviosa que nunca. En las reuniones su tono era más agresivo, como si necesitara reafirmar su poder. Me asignaba tareas absurdas, me corregía con furia frente a todos, y en una ocasión incluso llegó a gritarme que no servía para nada. Lo curioso era que sus ataques ya no me herían como antes. Al contrario, cada palabra suya era un ladrillo más en la muralla que yo estaba construyendo contra ella. El plan comenzó a tomar forma una tarde mientras la observaba en la cafetería.
Claudia hablaba animadamente con 2 directivos, luciendo segura, pero sus ojos la delataban. Había cansancio, preocupación. Fue entonces cuando decidí que no bastaba con exponerla. Necesitaba hacerlo de manera que no pudiera escapar. ¿Cómo? Grabarla. Provocarla para que en su arrogancia revelara algo de más. Esa noche compré un pequeño grabador de voz y lo guardé en mi maletín. Sabía que era arriesgado, pero también que era la única forma de tener una prueba irrefutable de sus abusos y sus secretos. El momento llegó 2 días después. Entré a su oficina con un pretexto simple, un informe que necesitaba su firma. Mientras hablaba con ella, encendí el grabador discretamente. «Claudia», dije con voz calmada, «llevo tiempo sintiendo que me tratas con especial dureza». Ella sonrió con sarcasmo. «¿Dureza? No seas ridículo, solo exijo resultados». «No», respondí, mirándola fijamente. «No es solo eso. Me tratas como si tuvieras una cuenta pendiente conmigo, como si todavía fueras aquella chica de secundaria que disfrutaba haciéndome sufrir». Claudia se tensó. Por un instante pareció perder el control. Luego se inclinó hacia mí y susurró. «¿Y qué si es así? ¿Qué vas a hacer? Nadie te cree, nadie te respeta, y si intentas desafiarme solo conseguirás destruirte a ti mismo». Mi corazón se aceleró. Tenía justo lo que necesitaba, la confirmación de que su odio no era profesional, sino personal. Antes de irme lancé otra frase calculada. «El problema de los secretos es que tarde o temprano alguien los descubre». Claudia palideció apenas un segundo. Yo sonreí y salí de su oficina con el grabador encendido en el bolsillo. Esa noche, al escuchar la grabación, confirmé que estaba en el camino correcto. No era suficiente para hundirla por completo, pero sí para demostrar su abuso. Y combinado con los contratos fraudulentos, podía ser letal. Sin embargo, sabía que debía ser paciente. No podía mostrar las cartas demasiado pronto. El escenario perfecto sería la gran reunión general con el CEO presente y todos los ojos puestos en Claudia. Allí donde ella esperaba brillar, sería donde la oscuridad saldría a la luz. Mientras tanto, Claudia comenzó a actuar de forma aún más hostil, como si sospechara que yo estaba tramando algo. Buscaba cualquier oportunidad para arrinconarme. Una mañana me acusó de no haber entregado un reporte, cuando en realidad ella misma lo había guardado en su correo sin leerlo. En otra ocasión, insinuó que yo no era leal a la empresa frente a un grupo de colegas. Cada ataque era más desesperado, más violento. Lo curioso era que mis compañeros empezaban a notarlo. Antes me miraban con lástima, ahora con sorpresa, como si se dieran cuenta de que la máscara de Claudia tenía fisuras. El día previo a la reunión, me quedé solo en la oficina hasta tarde. Imprimí algunas de las pruebas y las guardé en un sobre. En mi memoria USB llevaba el resto de los archivos y la grabación. Lo miraba todo sobre el escritorio y sentía un torbellino en el estómago. Miedo, ansiedad, pero también una fuerza que nunca antes había sentido. Mañana sería el día. Mañana el fantasma dejaría de ser invisible. Lo que no sabía era que Claudia también estaba preparando su propio golpe, porque una mujer como ella, acostumbrada a ganar siempre, no se quedaría de brazos cruzados esperando a ser derrotada. El juego estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. La mañana de la reunión amaneció gris, como si el cielo presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Yo apenas había dormido unas horas. Toda la noche estuve repasando mentalmente los pasos de mi plan. Cuándo hablar, cómo mostrar las pruebas, en qué momento usar la grabación. Tenía miedo, claro, pero también una convicción que nunca antes había sentido. Era ahora o nunca. Al llegar a la empresa, el ambiente estaba electrizado. Todos corrían de un lado a otro ajustando detalles para recibir al CEO. Se respiraba un aire solemne, casi ceremonial. Claudia, impecablemente vestida con un traje azul oscuro, irradiaba seguridad.
Caminaba por los pasillos como una reina que se sabe admirada. Sonreía, saludaba, daba órdenes con firmeza, pero detrás de esa fachada yo podía ver algo más. Un brillo nervioso en sus ojos, un rastro de ansiedad escondido bajo la máscara de perfección. La reunión comenzó puntual. El auditorio estaba lleno, empleados de todas las áreas, directivos, asistentes, todos esperando escuchar al hombre que dirigía la empresa. El CEO, elegante y carismático, subió al escenario acompañado de aplausos. Claudia se sentó en la primera fila, con una sonrisa orgullosa, como si el mundo entero le perteneciera. El discurso del CEO fue impecable. Habló de logros, de metas cumplidas, de nuevos proyectos. La gente aplaudía entusiasmada. Yo, mientras tanto, apenas podía concentrarme. Sentía el corazón golpearme en el pecho. Mis manos sudaban. En el bolsillo interior de mi saco llevaba el sobre con los documentos impresos. Y en mi maletín, la memoria USB con todo el material y la grabación. Cuando llegó el turno de los gerentes de área para presentar sus avances, Claudia subió al estrado. Su voz era firme, su postura impecable. Mostró gráficos, habló de contratos exitosos, de alianzas estratégicas. El auditorio le escuchaba con atención, algunos incluso con admiración. Yo, en cambio, solo vería a una actriz interpretando un papel. Una mujer que había construido su éxito sobre cimientos podridos. Y entonces ocurrió. Para cerrar mi presentación, dijo Claudia con una sonrisa radiante, quiero destacar el contrato más importante que hemos firmado este trimestre. Un acuerdo con la consultora Horizonte, que nos permitirá optimizar procesos y ahorrar millones en costos. Mi respiración se detuvo. Ahí estaba, frente a todos, mencionando la empresa fantasma que yo había descubierto. Era como si el destino me hubiera tendido la señal definitiva. El auditorio estalló en aplausos. El CEO sonría orgulloso, convencido de que su esposa era una pieza invaluable para la compañía. Y en ese instante sentí que ya no podía esperar más. Era el momento. Me levanté de mi asiento. «Disculpen», dije en voz alta. El murmullo se extendió por la sala. Todos se giraron hacia mí. Claudia me miró con sorpresa primero, luego con furia. «¿Qué significa esto?», preguntó, fingiendo una calma que no tenía. Yo avancé unos pasos con el sobre en la mano. «Señor», dije dirigiéndome al CEO, «con todo respeto, creo que necesita ver algo antes de seguir celebrando este contrato». El auditorio quedó en silencio absoluto. El CEO frunció el ceño. «¿De qué habla?». Saqué los documentos del sobre y los levanté. Tengo pruebas de que la llamada consultora Horizonte no es más que una empresa fantasma utilizada para desviar fondos. Los contratos están firmados por la gerente de área, la señora Claudia Ramírez. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Claudia se puso de pie de inmediato. «¡Mentira!», gritó. «Este hombre está inventando todo para desprestigiarme. Es un resentido, un mediocre que nunca aceptó la disciplina». El CEO la miró confundido. «¿Es cierto lo que dice?». «Por supuesto que no», replicó Claudia con voz temblorosa. «Esto es un ataque personal. Está obsesionado conmigo desde la secundaria». Al escuchar eso, las miradas de muchos se volvieron hacia mí. Yo respiré hondo. «Sí», dije con firmeza. «Me conoció en la secundaria y desde entonces me convirtió en su blanco de burlas y humillaciones. Lo mismo ha hecho aquí, frente a todos ustedes». Saqué la memoria USB de mi maletín y la levanté. Tengo pruebas de que la llamada consultora Horizonte no es más que una empresa fantasma utilizada para desviar fondos. Los contratos están firmados por la gerente de área, la señora Claudia Ramírez. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Claudia se puso de pie de inmediato. «¡Mentira!», gritó. «Este hombre está inventando todo para desprestigiarme. Es un resentido, un mediocre que nunca aceptó la disciplina». El CEO la miró confundido. «¿Es cierto lo que dice?». «Por supuesto que no»,
replicó Claudia con voz temblorosa. Esto es un ataque personal. Está obsesionado conmigo desde la secundaria. Al escuchar eso, las miradas de muchos se volvieron hacia mí. Yo respiré hondo. Sí, dije con firmeza. Me conoció en la secundaria y desde entonces me convirtió en su blanco de burlas y humillaciones. Lo mismo ha hecho aquí, frente a todos ustedes. Saqué la memoria USB de mi maletín y la levanté. Aquí tengo grabaciones y documentos que lo demuestran. El CEO hizo un gesto a uno de los técnicos. En pocos segundos, la grabación que había conseguido sonaba en los altavoces del auditorio. La voz de Claudia se escuchó clara, cortante. ¿Y qué si es así? Nadie te cree, nadie te respeta, y si intentas desafiarme, solo conseguirás destruirte a ti mismo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Nadie respiraba. Los ojos del CEO se abrieron de par en par, incapaces de creer lo que escuchaba. Claudia, en cambio, palideció. Su máscara se había resquebrajado. Esto es un montaje. No pueden creerle a él. Pero era demasiado tarde. Los documentos, la grabación, todo estaba allí. El auditorio que minutos antes la aplaudía, ahora la miraba con desconfianza, algunos con desprecio. El CEO tomó los papeles con manos temblorosas, revisó las cifras, los nombres de los proveedores. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia. ¿Claudia? ¿Qué significa esto? Ella intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Por primera vez, no tenía una respuesta. Yo, mientras tanto, permanecía de pie, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sabía que había cruzado una línea de la que no había regreso. Había expuesto a Claudia frente a todos, había desafiado al poder más grande de la empresa. El auditorio estalló en murmullos. Algunos se levantaron de sus asientos. Los directivos se miraban entre sí, desconcertados. Claudia intentó recuperar el control, pero su voz se quebraba. Esto es un montaje, pero nadie la escuchaba ya. El CEO se levantó lentamente con los documentos en la mano. Se suspende la reunión, anunció con voz dura. Esto debe investigarse de inmediato. El silencio fue total. Luego el murmullo creció como una ola. Claudia, desesperada, intentó acercarse a su esposo, pero él la apartó con un gesto frío. Salí del auditorio con la cabeza en alto. Por primera vez en mi vida, no me sentía invisible. Había enfrentado a mi verdugo. Había mostrado la verdad. Y aunque no sabía qué consecuencias tendría, una cosa era cierta. El fantasma había dejado de esconderse. Lo que aún no sabía era que la batalla no había terminado. Claudia no era de las que se rinden fácilmente. Y la furia de una mujer acorralada puede ser más peligrosa que cualquier arma. El verdadero desenlace estaba por llegar. El murmullo se extendió por la sala. Todos se giraron hacia mí. Claudia me miró primero con sorpresa, luego con furia. ¿Qué significa esto?, preguntó, fingiendo una calma que no tenía. El silencio después de la reunión fue más ensordecedor que los aplausos que alguna vez recibió Claudia. El CEO había suspendido todo, y en el auditorio quedó flotando una sensación de incredulidad, como si un castillo perfecto se hubiera derrumbado en segundos. Yo salí con el corazón acelerado, consciente de que había dado un paso irreversible. Al día siguiente, la empresa entera era un hervidero de rumores. Los pasillos estaban llenos de susurros, miradas furtivas y mensajes a escondidas. Todos hablaban de lo mismo: Claudia, la estrella intocable, la gerente impecable, la esposa del CEO, ahora estaba en el ojo del huracán. Yo llegué temprano, esperando cualquier cosa. Podían despedirme, acusarme, incluso demandarme. Pero cuando entré a la oficina, lo primero que vi fue el rostro descompuesto de Claudia. Ya no era la mujer altiva y segura de siempre. Estaba pálida, con los ojos rojos de no haber dormido. Caminaba rápido, casi huyendo, sin detenerse a mirar a nadie. Algunos empleados apartaban la vista para no cruzarse con ella. Otros murmuraban abiertamente. La reina había perdido su corona. Esa misma mañana, el CEO convocó a una reunión de emergencia con los directivos más cercanos. Yo fui llamado como testigo. Entré a la sala con las piernas temblorosas, pero con la frente en alto. El CEO, serio, tenía sobre la mesa los documentos que yo había entregado. Estos contratos son irregulares,
dijo con voz grave. Las cifras no coinciden y varios proveedores no existen en los registros oficiales. Claudia, sentada frente a él, intentó defenderse. Es una confusión administrativa. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Interrumpió el CEO, alzando la voz. ¿También vas a explicar esta grabación? De inmediato, reprodujo de nuevo el audio donde ella me humillaba y reconocía su abuso personal. El silencio en la sala fue sepulcral. Claudia apretó los labios, incapaz de decir nada. El CEO cerró los ojos unos segundos como si el peso de la vergüenza lo aplastara. Cuando los abrió, su mirada era de hielo. Queda suspendida de inmediato. A partir de ahora se abrirá una investigación formal. Claudia intentó hablar, pero él la interrumpió con un gesto seco. Y será mejor que no intentes manipular a nadie más. Lo que hiciste no solo es una falta profesional, es una traición personal. Yo observaba en silencio. No sentía alegría ni triunfo, sino una mezcla extraña de alivio y vacío. Había soñado con este momento durante años. Había imaginado cómo sería ver a Claudia caer. Y ahora que estaba ocurriendo, comprendía que la verdadera victoria no estaba en su destrucción, sino en recuperar mi voz, mi dignidad. Al salir de la reunión, algunos compañeros se acercaron a mí. No sabíamos lo que pasaba, me dijo uno con gesto de disculpa. Lo siento si alguna vez me quedé callado cuando ella te trataba mal, añadió otra. Por primera vez, no era invisible. La gente me veía, me escuchaba, me reconocía. Los días siguientes fueron un torbellino. Claudia desapareció de la oficina. Algunos decían que estaba en casa, otros que había viajado al extranjero. Lo cierto era que su nombre ya no se mencionaba con respeto, sino con desprecio. La mujer que había construido su éxito sobre la humillación y la corrupción había quedado desnuda frente a todos. El CEO, aunque golpeado por el escándalo, tomó medidas rápidas. Auditó todos los contratos, despidió a cómplices menores y reforzó los controles internos. Su reputación también quedó dañada, pero logró mantener el cargo. Yo, sorprendentemente, no fui despedido. Quizá porque todos sabían que sin mi valentía, el fraude habría continuado. Un día, el CEO me llamó a su oficina. «No sé cómo agradecerte», me dijo, con un tono entre serio y cansado. «Me salvaste de una traición que jamás imaginé». Yo lo miré fijamente. «No lo hice por usted. Lo hice porque ya era hora de que se supiera la verdad». El CEO asintió sin ofenderse. Sabía que mis palabras eran honestas. Nunca volví a ver a Claudia. Algunos rumores decían que su matrimonio se rompió, otros que intentaba empezar de nuevo en otra ciudad. No me importaba. Para mí lo importante era que el fantasma de la secundaria había desaparecido para siempre. Yo, en cambio, seguí en la empresa. Ya no era el hombre invisible ni el empleado sumiso. No me convertí en un héroe, ni en un directivo exitoso, pero recuperé algo más valioso, el respeto propio. La capacidad de mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Y así comprendí una lección que quiero dejarles a todos ustedes que han seguido esta historia hasta el final. Nunca subestimes a quien parece débil. Nunca humilles al que calla, porque el silencio guarda memoria. Y la vida siempre encuentra la manera de devolver lo que das. Claudia pensó que podía seguir aplastando a los demás sin consecuencias. Creyó que su poder, su título y su matrimonio con el CEO la blindaban de todo. Pero al final cayó por lo mismo que la hizo fuerte, su arrogancia. Yo, en cambio, aprendí que no importa cuántos años pases en la sombra, siempre puedes alzar la voz, siempre puedes cambiar la historia, porque la justicia, aunque tarde, siempre llega.